Buenos días, hermanos. Sean nuevamente bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Continuamos con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. El día de hoy veremos la lección que se titula El único y sabio Dios. Antes de comenzar nuestro estudio, les invito a que me acompañen a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos porque en estos momentos podemos estar reunidos como un grupo de hijos tuyos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias te damos también, Señor, porque en tu palabra tú nos revelas quién eres, Señor. Nos revelas tu sabiduría y nos revelas lo que tú quieres que nosotros conozcamos, Señor. Por eso pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en estos momentos, Señor, para poder comprender estas verdades que tu palabra nos enseña acerca de ti, Padre mío. Que nos dé el entendimiento y la capacidad, Señor, para poder atesorar estas verdades, Señor, para poder guardarlas en nuestro corazón, Señor, para poder tener una mejor relación contigo, Padre eterno. Que podamos entender cómo tú obras en nuestras vidas, Señor, y que todo lo que haces, Señor, lo haces con tu infinita sabiduría, Señor, para guiarnos a conocerte más y más cada día. En tus manos nos encomendamos, Señor, porque lo hacemos confiando en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hay tres términos que como seres humanos acostumbramos a relacionar cuando hablamos de sabiduría, los cuales son experiencia, conocimiento y sabiduría. Sin embargo, muy pocas veces tenemos claro el significado de las palabras cuando las utilizamos en nuestra vida diaria, ya que muchas veces las usamos como términos intercambiables. Según la Real Academia Española, la experiencia está definida como la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo, o como el conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas, mientras que el conocimiento sería la acción y efecto de conocer, el entendimiento, inteligencia o razón natural, y la noción, saber o noticia elemental de algo, mientras que la sabiduría está definida como el grado más alto del conocimiento o como una conducta prudente en la vida o en los negocios, o como el conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Esto es lo que dicen los diccionarios. Sin embargo, como veremos a lo largo de este estudio, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, nos referimos a algo que estas definiciones no pueden explicar cuando son aplicadas al Señor, ya que estas definiciones están basadas en nosotros, criaturas imperfectas. Entonces, si los términos que manejamos comúnmente no reflejan lo que deberíamos entender por sabiduría de Dios, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué debemos entender por sabiduría de Dios cuando hablamos de ella? El profeta Daniel nos dice lo siguiente: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. De este pasaje podemos extraer dos conclusiones al respecto. Primero, si Él revela las cosas, es decir, Él es quien da sabiduría a los sabios, entonces debe ser porque Él conoce todo. Y segundo, si Él actúa con sabiduría, es porque entonces tiene el poder para actuar como Él quiera. Vemos entonces que cuando tratamos de entender la sabiduría de Dios, no vamos a poder entenderla si primero no examinamos su relación con la omnisciencia y omnipotencia de Dios. ¿Qué tiene que ver la omnisciencia de Dios con su sabiduría? Al respecto, el teólogo Tozer nos dice lo siguiente: los actos de Dios son tan puros como sabios, y tan buenos como sabios y puros. No solo no se podrían realizar mejor sus actos, no se podría ni siquiera imaginar una mejor manera de realizarlos. Así se relaciona la omnisciencia de Dios con su sabiduría. Podemos pensar
en todas aquellas acciones que causan arrepentimiento en nosotros. Pero si confiamos en el Señor y si queremos comprender mejor su sabiduría, debemos tener presente que para Él las cosas suceden de cierta forma porque esa era la mejor manera de que sucedieran, ya que Él es omnisciente. Por lo tanto, todo lo que hace Dios es hecho en perfecta sabiduría y aquí debemos tener presentes dos propósitos de Dios, ya que todo lo que hace lo hace para su propia gloria y también todo lo que hace lo hace para el mayor bien del mayor número posible y por el tiempo más largo posible. Estas deberían ser palabras de consuelo para cada uno de nosotros que hemos conocido cómo el Señor está obrando en nuestras vidas. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo se relaciona la omnipotencia de Dios con su sabiduría? Y al respecto respondemos, el poder forma parte de la esencia de Dios, tanto como la sabiduría. Al respecto, el pasaje de Hechos, capítulo 3, versículos 12 al 18, nos puede aportar claridad. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. En este pasaje podemos apreciar cómo caminan de la mano la sabiduría de Dios, su omnipotencia y su omnisciencia. La sabiduría de Dios queda manifestada en que a través de la obra y el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, nosotros somos reconciliados con Dios. Pero no es lo único que este pasaje nos comunica. También podemos ver que Dios tiene el poder para levantar al Hijo de entre los muertos. Es omnipotente. Solo Él podía vencer a la muerte. También tiene el poder para hacer que las cosas sucedan de acuerdo a como Él había previsto que sucedieran, ya que cumplió lo que anunció a través de los profetas. Y en este sentido, también es omnisciente. Y por si esto no fuera suficiente, también nos muestra lo ignorantes que podemos ser como raza humana, al contrario de Dios, que es sabio. En este caso, el pasaje habla de la ignorancia de aquellos que mataron al autor de la vida, pero bien podría aplicarse a cada uno de nosotros que muchas veces, por andar de necios, terminamos haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que la omnisciencia gobierna la omnipotencia, o en otras palabras, el poder infinito es gobernado por la infinita sabiduría. En este punto, ya deberíamos tener más claro a qué nos referimos cuando hablamos de la sabiduría de Dios. Sin embargo, podemos seguir buscando. ¿Qué más nos dicen las Escrituras acerca de la sabiduría? En la Escritura, la sabiduría, cuando se refiere a Dios y a los hombres buenos, siempre lleva una fuerte connotación moral. Es concebida como pura, amorosa y buena. Por otro lado, la sabiduría, que es simple astucia, se le atribuye con frecuencia a los hombres malvados, pero este tipo de sabiduría es traicionera y falsa. Estos dos tipos de sabiduría se hallan en perpetuo conflicto. Es más, podemos afirmar que la historia del mundo no es más que una competencia entre la sabiduría de Dios y la astucia de Satanás y de los hombres caídos. Y es importante que tengamos clara esta diferencia, ya que muchas veces confundimos el ser astutos con ser sabios. Entonces, deberíamos ser capaces de llegar a la conclusión que la sabiduría de Dios nada tiene que ver con la sabiduría que este mundo nos puede ofrecer. Con estos antecedentes, estamos en condiciones de proponer una definición de la sabiduría de Dios. Para este propósito, el teólogo Wayne Grudem nos puede ayudar. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Podemos decir
que Dios siempre está obrando a nuestro favor con su infinita sabiduría. Siempre está velando por nosotros. Sabe qué necesitamos y tiene el poder para satisfacer esa necesidad. Y no estoy hablando de una necesidad material, sino de la necesidad espiritual con la que nacemos, que es la de conocer a Dios. Solo Él puede satisfacer esa necesidad y lo hará obrando en nuestras vidas con su infinita sabiduría para acercarnos a Él. Al respecto, debemos mencionar que no podemos reconocer la sabiduría de Dios a menos que sepamos para qué realiza Él sus obras. En este sentido, podemos decir también que muchos entienden mal lo que quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es amor, ya que, debido a la limitada comprensión que tienen de Dios, creen que el hecho de que Dios los ame significa una vida sin dificultades, una vida donde no habrá enfermedad, una vida que no tendrá problemas, donde no habrá pobreza, sino todo lo contrario, habrá abundante riqueza. Es más, para ellos significa una vida en la que si le piden algo a Dios, Dios está obligado a responder. Debemos tener claro que el Señor no prometió eso a todos aquellos que habrían de seguirle. La Escritura enseña otra cosa y por lo tanto surge la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que se propone? Con el riesgo de omitir algunas partes importantes, vamos a intentar bosquejar el propósito de Dios para la humanidad. Cuando Dios hizo al hombre, su propósito era que éste lo amase y lo honrase, alabándolo y disfrutando tanto del mundo como de él. Esto en el huerto del Edén, donde Dios puso al hombre, como lo enseñan los primeros 2 capítulos de Génesis. Sin embargo, conocemos la historia. Génesis 3 nos enseña que el hombre se rebeló contra Dios y por lo tanto pecó contra él. Sin embargo, aunque el hombre ha caído, Dios no ha abandonado su propósito inicial, ya que todavía tiene establecido que un grupo de humanos a lo largo de la historia lleguen a amarlo y a honrarlo. Esto a través de la fe que ponemos en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que Dios está trabajando sin descanso para que esto se concrete, ya que a pesar de la distancia histórica que nos separa de los primeros cristianos, en nuestros días todavía tenemos a personas que rinden sus vidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que el Señor Jesucristo ocupa un lugar central para cumplir el propósito de Dios, ya que la sabiduría divina se manifestó en la encarnación y en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Como bien lo resume el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A esto no nos queda más que responder: amén. Esto último enseña una gran verdad. Normalmente, el propósito de Dios para nuestras vidas es muy distinto del propósito que nosotros tenemos para nuestras vidas. ¿En qué pensamos cuando hablamos del propósito para nuestras vidas? En terminar una carrera, conseguir un trabajo bien remunerado, formar una familia, adquirir una casa, acumular bienes y posesiones para nuestro retiro. Como lo hemos visto, el propósito del Señor para nuestras vidas es que podamos ser reconciliados con Él. Es la sabiduría de Dios obrando en nuestras vidas para conseguir su propósito. Si esto aún no queda muy claro, en el libro de Génesis podemos ver cómo Dios obra con poder y sabiduría para formar su pueblo escogido, obrando en la vida de los patriarcas. Vamos a revisar rápidamente la vida de 3 hombres, Abraham, Jacob y José, y cómo Dios obró su sabiduría infinita en la vida de cada uno de estos 3 hombres. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de Abraham? Muchos de ustedes han de estar pensando en la frase, el padre de la fe. Y si bien esto es cierto,
También la Escritura nos menciona muchas cosas de Abraham antes de poder ser llamado el padre de la fe. Primero, podemos ver que mintió para protegerse, y no solo una vez, sino 2 veces, poniendo inclusive en peligro la vida de su mujer. Segundo, se dio a la presión de su mujer para tener un hijo, y esto a pesar de que Dios ya le había prometido que haría de él una nación grande cuando lo llamó para ir a Canaán. Y una vez que Agar quedó embarazada, se desentendió de ella para evitar conflictos con Sarai, su mujer. Si nos quedamos con estas imágenes, Abraham se parece a muchos de nosotros que somos puestos a prueba y fallamos, a veces mintiendo para salir bien librados, otras veces no confiando en las promesas de Dios. Inclusive, no llegamos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones para con otros. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, se ocupó de Abraham. Lo que Abraham necesitaba era aprender la práctica de vivir en la presencia de Dios, entendiendo toda la vida como una relación con Él, como registra el autor de Génesis en su capítulo 17, versículo 1, cuando Dios le dice a Abraham: «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto». De haber sido un hombre del mundo, Abraham se transforma en un hombre de Dios, y de este cambio la misma Escritura nos sigue contando. Abraham tuvo paciencia para esperar a que naciera el heredero prometido. También obró como intercesor por el bienestar de otros. Y lo más importante de todo, aprendió a poner su confianza en el Señor, de tal forma que cuando es puesto a prueba y Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac, él obedece. ¿Qué pasó por su cabeza en esos momentos de angustia? No lo sabemos, la Escritura no lo registra. Pero lo que nos debe quedar claro es que en esos momentos Abraham ya no tenía dudas de que Dios sería fiel a su promesa y que Dios estaba en control de todo. Por eso llamamos a Abraham el padre de la fe. Esa fue la transformación que Dios, en su infinita sabiduría, obró en la vida de Abraham para que Abraham pudiera cumplir fielmente el propósito que Dios tenía para su vida. Otro ejemplo de este tipo de transformación es el de Jacob. Durante un periodo de aproximadamente 20 años, Dios le permitió a Jacob obrar a su antojo. Primero, usurpó la primogenitura de su hermano Esaú, engañó a su padre y robó la bendición que Isaac tenía dispuesta para su primogénito, por lo que tuvo que huir a casa de su tío Labán. Estando en casa de su tío, fue engañado para contraer matrimonio con Lea. ¿Y cómo reaccionó? Devolvió mal por mal, engañó a su tío, a tal grado que tuvo que volver a salir huyendo, esta vez en dirección contraria, de regreso a la tierra de sus padres. Finalmente, parecía que no iba a ser bien recibido. Parecía que su hermano Esaú seguía resentido con él, dispuesto a aniquilarlo por haberle robado la bendición de la primogenitura. Sin embargo, nuevamente vemos cómo Dios obra en la vida de su pueblo. Dios obra en la vida de Jacob. Génesis capítulo 32, versículos 24 al 30, nos relatan cómo Dios humilla a Jacob, de tal forma que Jacob reconoció su propia debilidad ante la crisis que enfrentaba. Él solo no iba a poder librarse de la mano de su hermano Esaú. Jacob se volvió consciente de su situación, indefenso, totalmente desesperanzado. Podría parecer que finalmente todo el mal que había hecho, todos los engaños que había maquinado, iban a pasarle factura. Sin embargo, Dios siempre tiene el control y así se lo hace ver a Jacob. Dios le descoyuntó el muslo, de tal forma que para caminar de ahora en adelante iba a tener que depender de un bastón. Esto puede ser interpretado como una figura de la dependencia que Jacob tendría que manifestar en adelante hacia el Señor. De la misma forma, Dios lo bendijo y le dio una nueva identidad al cambiarle el nombre. En cierto sentido, Jacob venció porque recibió la bendición del Señor.
pero debemos también tener presente que esta era la forma en que Dios, con su infinita sabiduría, estaba obrando en la vida de Jacob para volverlo a él. Otro ejemplo de cómo Dios obra en la vida de su pueblo es Dios obrando en la vida de José. Recordemos que José era un hijo amado por su padre y que por envidia fue vendido como esclavo por sus hermanos. Siendo esclavo, llegó a la casa de Potifar, de cuya casa fue puesto como mayordomo porque Dios estaba con él. Esa era la relación que José tenía con el Señor, una relación que no solamente José sabía que tenía, sino también aquellos con quienes trataba. A pesar de eso, fue acusado injustamente y enviado a la cárcel. Sin embargo, Dios obraba de tal forma en su vida, en una circunstancia en la que muchos de nosotros probablemente hubiéramos desmayado, y alcanzó favor nuevamente dentro de la cárcel, ya que fue puesto a cargo de todos los presos. Pero eso no fue todo lo que el Señor hizo en la vida de José. Siguió obrando en su vida, de tal forma que cuando surgió la oportunidad, fue llevado delante de Faraón para interpretar un sueño. La interpretación impresionó a tal grado a Faraón que tuvo que reconocer que no había otro hombre tan sabio como José, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Por lo tanto, fue puesto como segundo en Egipto para que la nación egipcia no pereciera. Y no solo la nación egipcia, sino como más adelante señala la Escritura, para salvación de muchos, ya que inclusive llegaban de otras naciones a comprar alimento a Egipto en medio de esta crisis, lo que llevó a que incluso su familia tuviera que llegar a comprar alimento. El resto de la historia es conocida. Dios obró de esa forma para que el pueblo de Israel fuera preservado, como posteriormente reconoció el mismo José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así es como Dios trata con su pueblo, con su infinita sabiduría para cumplir su propósito. Los relatos del Génesis no son solo historias, fueron escritas para nuestra instrucción. Podemos ver la sabiduría de Dios obrando en las vidas humanas para un doble propósito. Primero, la santificación personal del hombre en cuestión. Y segundo, para el cumplimiento del ministerio y el servicio que le estaba encomendado a este hombre en relación con la vida del pueblo de Dios. En las vidas de Abraham, Jacob y José, vemos que se cumplió dicho propósito doble. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas que vivimos? Debemos reconocer que como seres humanos tenemos una insistencia natural por el deseo de ver lo que hay por delante, pero esto es un obstáculo para nuestro progreso espiritual. Lo que hemos aprendido el día de hoy debiera llevarnos a la conclusión que Dios nos exhorta constantemente a confiar en Él en medio de la oscuridad. Como dice su palabra en Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por último, quisiera dejarlos con las siguientes palabras de aliento de un teólogo y un poeta. Las palabras del teólogo Tozer nos dicen: con la bondad de Dios, deseando nuestro bienestar más elevado, la sabiduría de Dios para planearlo y el poder de Dios para lograrlo, ¿qué nos falta? Ciertamente, somos las más favorecidas de todas las criaturas. Mientras que Thomas Blacklock nos dice: en todos los grandes planes de nuestro Hacedor, la omnipotencia brilla junto a la sabiduría. Sus obras, a través de todo este maravilloso marco, declaran la gloria de su nombre. El Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado
a esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical. Asimismo, les seguimos invitando a que sigan participando de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. Asimismo, si alguno de ustedes tiene una necesidad, lo invitamos a que se comunique con la Junta de Diáconos, con el consistorio o con nuestro pastor y veremos la forma de ayudarlo. Asimismo, estaremos orando por usted. El Señor les bendiga y les guarde.